En este módulo vamos a hablar de lo que es la nutrición balanceada y el manejo integrado de plagas, dos de las buenas prácticas que tienen una contribución significativa en los sistemas de producción. Cuando hablamos de nutrición balanceada, tenemos que pensar inmediatamente en el concepto de balance de nutrientes y que, como estamos viendo en la diapositiva, es un sistema de entradas y salidas de nutrientes de un sistema definido en el tiempo y en el espacio. En este caso estamos viendo las entradas de nutrientes al sistema marcados en azul, las salidas de nutrientes del sistema marcados en rojo y en marrón parte de los nutrientes que se van reciclando, y en verde está la reserva de nutrientes en el suelo. Evidentemente, si queremos mantener la capacidad de producción de ese suelo, debemos mantener o prestar atención a cómo evoluciona la reserva de nutrientes en el mismo. Cuando hablamos de nutrición balanceada, ¿a qué nos referimos? A aplicar los nutrientes que los cultivos necesitan de manera apropiada, de manera balanceada. Y en este caso estamos viendo la respuesta del cultivo de maíz a la aplicación de nitrógeno y fósforo, con lo que se llega prácticamente a 10 toneladas de producción, pero cuando se incorpora el azufre como un nutriente adicional de manera de balancear la oferta de nutrientes, se logra un incremento de rendimiento de aproximadamente el 15%. Tradicionalmente, cuando uno piensa en nutrición, piensa en fertilizantes, pero también es importante pensar en el concepto de la provisión de nutrientes de manera biológica. Esto se da con la inoculación, es decir, la fijación biológica de nitrógeno a partir de la simbiosis que se genera entre las leguminosas y los rizobios. Y en este caso se está viendo una mejora en el rendimiento de soja por la inoculación, una mejora también por la fertilización con fósforo y azufre, y también una de las prácticas que mejores resultados da es la combinación de la inoculación y del aporte de fertilizante por la provisión de fósforo y azufre. También tenemos que pensar en que los sistemas de producción pueden recibir aporte de nutrientes a través de la fijación biológica y a través de la utilización de cultivos de cobertura, donde en este caso nos estamos focalizando en el aporte de nitrógeno atmosférico, pero evidentemente existen otros beneficios de la utilización de esta herramienta. Y aquí estamos viendo de manera gráfica una franja de cultivo de soja donde se le aplicó fósforo, una franja donde se agregó azufre, en donde evidentemente la provisión de ese nutriente adicional genera una mejora en el aspecto del cultivo, un color verde más intenso, y eso normalmente se traduce en 400-500 kilos adicionales por hectárea de soja por el hecho de balancear la oferta de nutrientes. La otra de las buenas prácticas que vamos a desarrollar en este módulo es el manejo integrado de plagas. Inmediatamente cuando uno piensa en manejo integrado de plagas, piensa en insectos, pero esto también aplica a lo que son malezas y enfermedades. ¿Qué es importante considerar cuando hablamos de manejo integrado de plagas? Primero, que no todas las especies que compiten con el cultivo pueden ser consideradas plagas. En segundo lugar, la presencia de una plaga no implica necesariamente la necesidad de un control, y esto tiene que ver con el manejo de las poblaciones para mantenerlas por debajo de los umbrales de daño. También es importante tener en cuenta que la pulverización o el control químico es una de las alternativas que existe para manejar o controlar una plaga. Y también, por último y no menos importante, debe conocerse la biología de la plaga, como así también los factores naturales de control, y la ecofisiología del cultivo, es decir, el desarrollo, el crecimiento de las distintas etapas y cuán crítica es cada una de ellas en el desarrollo de ese cultivo y el impacto que esto puede tener en el rendimiento. Si pensamos en el manejo integrado de plagas, el punto de partida para un buen desarrollo de esta práctica es el monitoreo, es decir, conocer cómo varían las poblaciones de los distintos individuos a lo largo del lote para poder manejarlos y conocer su evolución y tomar decisiones en función de ello. Cuando pensamos en manejo integrado, también tenemos que hablar de malezas, también tenemos que hablar de enfermedades, y acá tenemos un ejemplo de cómo se pueden manejar de manera integrada las enfermedades a través de la rotación de cultivos, que es una de las buenas prácticas que vimos anteriormente, la utilización de semillas de alta calidad, el manejo de una provisión adecuada de nutrientes, la fertilización balanceada, que es otra de las buenas prácticas.
todo lo que tenga que ver con fecha de siembra y cosecha oportuna. Es decir, que en este caso, en esta diapositiva, estamos viendo también no solo lo que es una de las buenas prácticas, sino la interacción que existen entre las buenas prácticas propiamente dichas.